Esta sí que es una muestra distinta a las que estamos acostumbrados a ver porque requiere de una participación muy activa del espectador. Les cuento algo brevemente. Cuando llegas te dan un espejo. Te dan un espejo, ¿sí? ¿Qué hago con este espejo? Bueno, ahora vamos a ver las imágenes y les voy a ir contando qué ocurre en estas miradas núbicas de Mireia Baglietto. Les decía, se distribuyen los 1000 metros cuadrados que ocupa la planta baja, el Palais de Glace, y es muy participativa, muy. Antes de acceder a la sala, como les contaba, te entregan un espejo a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, para que descubra su propia visión de las obras construidas por la artista. Con ese espejo vas recorriéndola. Se encuentran varias versiones de las clásicas nubes, varias versiones, pero claro, con el espejo y con la proyección que uno tiene con el espejo y frente a otros espejos, esto adquiere una visión totalmente distinta. Es como que esas nubes respiran, como que esas nubes se elevan y provocan sensaciones de ingravidez, provocan distintas sensaciones, ¿no? Son obras que tienen un pulso diferente precisamente por la mirada del receptor. No hay que explicar mucho las miradas núbicas, hay que recorrer todos estos paneles, hay que recorrer todo este universo que está instalado en el Palais de Glace de miradas núbicas y claro, lo que se produce es una propia lectura de las obras. Esto es lo que se produce, una propia lectura de las obras. Así que al Palais de Glace, miradas núbicas y una nueva manera o una forma distinta de ver. Bien, aquí está el libro de María Silva Giulse, una novela que me impactó. Yo le decía al principio del programa que tiene que ver con cómo la palabra puede ir destruyendo a otro. De qué manera alguien cuando cree que el otro es posesión de uno, se transforma de tal forma que comienza a oprimir, que comienza a destruir. Vemos la nota con esta escritora uruguaya notable que nos visitó y pudimos entrevistarla. La vemos. Marisa Silvia Giulse es una extraordinaria escritora uruguaya y su última novela se lee, yo le diría, de una sentada, pero también le podría decir de 2 sentadas. Digo, media novela y uno dice, bueno, quiero seguir, quiero ver qué es lo que ocurre. Ahora, pensemos en los temas de la novela. El femicidio, no le voy a contar toda la novela, cuando las palabras comienzan a bloquear, a acosar, a acorralar a una mujer, temas que lamentablemente tienen una enorme actualidad en cualquier parte del mundo y en la Argentina ni le cuento, basta leer los diarios. Pero por supuesto, en otra trama, ¿quién mejor que la dueña de la novela, la creadora de la novela, para contarnos? ¿Cómo estás, Marisa? Con un gran placer de estar de nuevo contigo acá. ¿Cuántas novelas ya? Esta es la 4. La primera fue La limpieza es una mentira provisoria, que fue la primera vez que vine a la Argentina con una novela y estuve contigo. Marisa, siempre será después, yo decía, la palabra, ¿no? La palabra agresiva hacia la mujer, el empezar a acorralarla con la palabra, convertir la palabra en un arma que la va ahogando, no vamos a contar el final, pero la va acorralando. Este es el tema central de la novela. Sí, yo diría que es clave que el protagonista de la novela es el hijo de esa pareja en la que ocurre esa tragedia, que es Álvaro. Es decir, la novela está centrada en la tragedia del que sobrevive, en la tragedia del que debe cargar el resto de su vida con el hecho de que su padre ha matado a su madre y se ha suicidado. Lo digo así porque ese no es el final de la novela, no le estoy adelantando nada a los lectores. En realidad, la novela es una exploración en 2 niveles. Una, cuando Álvaro es un niño y está viviendo como niño de 8 años, 10 años, esa tensión permanente, la violencia, lo que tú decías, el acorralamiento, el timbre, el padre en la esquina esperando, esa cosa obsesiva permanente. Y luego eso tiene ese desenlace que acabo de decir, que es esa tragedia, la destrucción total. Y él a los 20 años, 10 años después, en los espacios vacíos de los apartamentos, porque él trabaja en una inmobiliaria, donde intenta como un ritual desesperado y obsesivo
intenta recrear una escena que él no vivió, porque él no estaba cuando sucedió eso. No estaba, ¿en qué sentido digo? No estaba en la plaza donde ocurrió, pero no estaba además porque fue excluido, ¿no? El padre y la madre. Nadie pensó en él no fue protagonista de nada, él se enteró, estaba en la escuela y lo viene a buscar la abuela y le dice, ocurrió esto. Y nunca ha tenido ni siquiera testigos que le cuenten qué fue lo que ocurrió. Entonces él busca recrear esa imagen, busca esa escena, elaborarla fragmentariamente, ¿no? Hay algo desesperado, obsesivo, casi diría patológico. Busca poder convivir con eso. ¿Vos pensás que una mujer, en este caso este personaje, tiene enormes dificultades en una sociedad que aparece en tu novela como una sociedad muy machista, para evitar el desenlace, que yo no lo iba a contar, pero ya que lo contaste, para evitar ese desenlace, ¿no? Es como que no tuviera armas, es como que la sociedad machista le impusiera una ley que no está escrita, pero que lleva a la tragedia. Sí, yo creo que en la novela parece claro que el tema es el vínculo entre los dos. No hay, es decir, por supuesto que en la sociedad machista lo que sucede, la violencia dentro de una casa, es el resultado de una relación de poder. Pero no hay un malo y una buena, hay un vínculo basado en el poder, donde hay uno que detenta el poder y el otro que no tiene, y el otro que tiene miedo, porque esa mujer tiene mucho miedo, y su hijo desde pequeño siente cómo ese miedo se lo transmite, siente a su madre con miedo. Igual hay un malo, discrepo, hay un malo. Sí. Y sí. Vos decís, no hay un malo y una buena, hay un malo. Por supuesto, hay un asesino. Hay un asesino. Hay un asesino. Lo que quiero decir es que... Sí, que es una relación. Que hay un vínculo, ¿no? Que hay un vínculo, que es el patológico. ¿Por qué pensás que cuando un hombre empieza a agredir a una mujer, empieza a agredirla con palabras terribles, empieza a violar su intimidad? Hay frases muy fuertes en tu novela, ¿no? Preguntarle a un hijo con quién está cogiendo tu mamá, por ejemplo. Son frases muy, muy fuertes, muy potentes. ¿Por qué pensás que una mujer no puede reaccionar en esa circunstancia? Bueno, no, yo no pienso que no pueda reaccionar. Pienso que debe haber muchas mujeres que reaccionan. Este personaje no puede. Claro, yo diría que lo que no reacciona es, en este caso, en la novela, pero de ninguna manera yo pretendo... no pretendo crear en la novela un estereotipo, ¿no? En este caso individual, en este caso que yo invento, la novela es ficción, es una novela... Obviamente, pero... Esta mujer no puede reaccionar. Obviamente, ¿no? pero yo dije que tiene actualidad la novela. Claro, esta mujer y muchas mujeres no pueden reaccionar, no pueden zafarse del lugar donde el hombre la ha puesto. No pueden crear otra familia con otros instrumentos. Están como moldeadas, ¿no? Por eso yo creo que lo central es el miedo, y el miedo la paraliza. Hay una escena muy potente, que es cuando él ingresa en el colegio y teniendo prohibido retirar a su hijo, lo retira del colegio. Ahí es como que el personaje ya violó toda ley posible, cosa que es el principio de lo que va a ocurrir posteriormente. ¿Cómo lo ves? Que las tragedias nunca son de un día para el otro, ¿no? Claro. Aquella frase, yo no sé si en Uruguay se decía mucho crimen pasional, como que hay un momento donde un hombre se descontrola y asesina. Hay una escalada. No todos llegan al asesinato, pero en todos los casos, en el insulto, en el acoso, en el sentido posesivo, hay violencia, porque la violencia no es solo el asesinato. En algunos casos eso termina en la destrucción total. En la Argentina tenemos hoy una legislación que me parece, no es que la he estudiado a fondo, pero me parece bastante buena. Hay comisarías de la mujer, hay lugar para denunciar la violencia de género. ¿Qué ocurre en Uruguay con este tema? También ha habido en los últimos años una serie de medidas que se están tomando. Claramente de esto no se hablaba hace 40 años, se ha empezado a hablar hace unas décadas, tal vez porque se ha empezado a hablar más de lo que pasa en la vida privada, tal vez porque se habla más de lo que nos pasa a las mujeres. Pero sin embargo, debo decir algo, no ha tenido resultados en números. Uruguay es una sociedad violenta, es una sociedad en la que muere asesinada una mujer cada 3 días,
en un país de 3 millones de personas. Debe ser uno de los parece países, todo lo contrario. Sí, por eso, el Uruguay tiene eso de parecer todo lo contrario. Es uno de los países de la región donde se da más la violencia hacia la mujer. El lugar más peligroso para una mujer es la casa, ¿no? Es decir, la mayoría de las mujeres son asesinadas adentro de su casa. En la novela no, en la novela fue en una plaza, pero no es lo que estadísticamente es más común. Entonces, si bien hay una serie de medidas y hay una sensibilización importante, todavía eso no ha tenido un efecto claro en disminuir el número de violencia. Es muy grave en Uruguay, es una sociedad muy violenta en ese sentido. Antes de salir al aire hablábamos casi de lo contrario, la impresión que da es lo contrario. Claro. El presidente Mujica yendo a la ferretería a todo comprar, creo que fue a comprar clavos, sí. no sé qué fue a comprar, todo se entretuvo en el camino. No es para la televisión y conversando es con otros muchachos. auténticamente así. Pero también es real que en el Uruguay hay más accidentes de tránsito que en muchos países de la región, que hay más suicidios. Increíblemente, hay más suicidios que en otros países. Alguien dice que es porque están cuantificados, no sé. Hay un gran consumo de psicofármacos. Es decir, el Uruguay tiene una característica, como somos muy poquitos, los números siempre parecen poquitos. Y los uruguayos, además, tenemos una idea de nosotros que no sé si se corresponde con la realidad. Yo soy muy crítica respecto a cómo los uruguayos nos miramos a nosotros mismos. Y creo que la novela, de alguna manera, pone una alerta sobre eso. No la hice con ese fin, no tiene un fin didáctico, pero creo que un poco la literatura, el arte en general puede dar miradas que no son las... que son es un mirar distinto a la realidad social del Uruguay. Hay algo que me impresiona en la lectura que tiene que ver, me parece, con lo estético, con tus recursos estéticos. Hay un capítulo que cuenta una historia, pero hay otro capítulo, siempre es uno y uno, que muestra lugares vacíos, departamentos que el protagonista va a mostrar, tiene las llaves, entonces va con la llave y los mira y los recorre. ¿Qué podríamos decir de ese aspecto de la novela? Sí, la novela está dividida en un capítulo sí, un capítulo no. Álvaro es niño, en unos capítulos está narrado en tercera persona. Y Álvaro adulto. Y cuenta. Y Álvaro de joven, sí. 10 años después, en donde están esos espacios vacíos. Y es como que en esos capítulos hay un ahondamiento en qué es lo que le pasa a Álvaro, ¿no? Cómo está trancado, paralizado en la vida, su soledad y sus rituales. Esos espacios vacíos son espacios me parecieron muy posibles, muy interesantes para poder significar lo que puede ser un ritual obsesivo. Esos espacios donde no hay nada, donde no hay muebles, donde no hay objetos, donde no hay vida. ¿Qué es lo que le falta a Álvaro? A Álvaro le falta vida. Le falta, como a esos espacios le falta vida. Y en esos espacios él encuentra el lugar, la soledad necesaria para poder ir hacia su pasado. A su vez, en muchas novelas mías, en particular en la primera, en La limpieza es una mentira provisoria, hay un trabajo mío con respecto a los objetos y al espacio. Entonces yo te decía recién, cuando yo encontré que Álvaro podía ser empleado en una inmobiliaria y podía trabajar y podía estar en esos espacios donde lo único que existe es él, ¿no? Son espacios semidesiertos como es la vida de él. Ahí pude empezar a escribir la novela. Ahora te voy a hacer una pregunta que te la deben hacer siempre, siempre. ¿Dialogás con Onetti? Obviamente claro. Con su literatura, ¿no? Hay preguntas que son muy buenas y no importa que la hagan siempre, si la pregunta es buena. Yo creo que todos los escritores uruguayos dialogamos con Onetti. Y no solo uruguayos. Sí, no solo claro. Uruguayos. Y es un referente ineludible que estamos leyendo y releyendo. Yo releo permanentemente a Onetti. Me pasa con Onetti y me pasa con otros escritores como Muñoz Molina, por ejemplo. Que Antonio Muñoz Molina. Sí, me gusta mucho. Ha estado aquí. Que yo necesito a veces cuando estoy escribiendo leer un párrafo así suelto de algo de Onetti, de algo de Muñoz Molina. Es como que me da, aunque no tenga nada que ver con lo que yo esté escribiendo, son como un alimento, ¿no? Esa capacidad para trabajar con el lenguaje. Que eso es la literatura, ¿no? Me acuerdo de Muñoz Molina de la del instante, la de Tejero. ¿Te acordás de esa novela que él narra todo lo que ocurre en el momento en el que entra Tejero
a retomar el franquismo, ¿no es cierto? Sí. Es un narrador extraordinario. Es más, yo me acuerdo del el jinete polaco, que me parece el jinete polaco. Jinete polaco me parece maravilloso. ¿Qué lugar sentís que ocupás en la literatura uruguaya? Uy, esa pregunta es muy difícil. No, yo siento que no puedo ser yo quien lo diga, o sea, que no vendrán los críticos, los de ahora, los posteriores, y podrán decir qué lugar ocupo. No me siento en condiciones de contestar. Pero percibís que es un lugar importante. ¿Es importante el lugar que ocupas? Yo no diría la palabra importante, yo diría, me parece que eso en todo caso serían los críticos. Yo diría que a veces uno en esas cosas, en esto de la literatura como en otras, uno siente que ocupa un lugar que solo uno ocupa. No sé si eso es un grado... Claro, como que no hay otro ocupando ese lugar. Que hay algunas cosas que he escrito yo que, bueno, que son las que como otros escritores uruguayos ocupan, ¿no? Creo que en la vida sucede eso, que ocupamos lugares que solo uno puede ocuparlos de esa manera, ¿no? Con un modo determinado. Pero esto no tiene, por favor, nada de soberbia. No, todo lo contrario, te en escucho. Uruguay creo que eso sucede con todos los escritores, ¿no? Marisa Silva Schulz, se lo dije bien, ¿no? Muchas gracias, pero muchas gracias. Y a usted le digo, encuéntrese con esta novela, es imperdible. Le va a pasar lo mismo que a mí, que la verdad, no podía parar de leerla. Hay forma, hay contenido, pero bueno, la forma y el contenido es lo mismo, en mi opinión. Hay estilo, hay una impronta que pertenece a esta escritora rioplatense. Después la robamos para qué decimos rioplatense, ¿no? Como Horacio Quiroga y tantas otras. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.